Vamos a hablar de la muerte, justamente sería para llegar al asunto de que, y entonces la muerte, ¿qué es? No voy a darle una respuesta a eso porque eso no tiene respuesta. La muerte no es del orden del ser. Las cosas son, una taza es una taza y entonces tiene una representación. Un sillón es un sillón y tiene una representación. Un concepto tiene una representación. Pero la muerte no tiene representación. La muerte no es del orden del ser. Ahorita tú hablabas de la Segunda Guerra Mundial y claro, o sea, una de las cosas más significativas es la experiencia del humano con la muerte a partir de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial viene la potencia máxima de destrucción humana, no solo con el Holocausto, sino también con la bomba atómica. ¿Cuáles son las respuestas de la humanidad en función de eso? Pues una ilusión de progreso basada principalmente en la idea de que la ciencia era la que nos iba a ir generando un progreso continuo e interminable. Pareciera justo como ponerle un velo ilusorio a ese potencial destructivo y particularmente a la muerte. A la muerte la humanidad no la ha tocado ni tantito, porque la muerte no es una voluntad, la muerte no es una cosa. O sea, la muerte ha estado y estará. Es una respuesta ante la mortalidad. El humano ha supuesto a través de la ciencia que va a lograr vencer todos los límites. A ese discurso científico se le suma un discurso capitalista y ambos tendrían como fin vencer todos los límites. ¿Y cuál es justamente el límite de lo vivo, no solo del humano? Pues la muerte. Aquello que carece de representación, aquello que el discurso científico objetivable, observable, no va a alcanzar a objetivar porque no es del orden del objetivable, y que el capitalismo, independientemente de que ofrezca llenar con objetos materiales los vacíos, no va a lograr llenar jamás ese espacio porque no es del orden de la positividad, de la representación, de la materialidad. Si le quitamos además, si atacamos, bueno, perdón, quiero volver a la misma frase de esto de trabajar y en el diferenciarse, separarse del otro. Es que justo la muerte es lo otro radical. Es decir, justamente aquello que carece de representación y de lo que entonces efectivamente el humano trataría recurrentemente de poder separarse, de poder diferenciarse. Otra manera de decirlo es de afirmar su vida. Esto me recuerda a lo que planteaba Lacan acerca de la pulsión de muerte. Acerca de la pulsión de muerte hablaba ponía el ejemplo del que Freud, retomando a Freud acerca del Fordal, que decía que entonces Lacan plantea que entonces la pulsión de muerte es como un intento de separarse del otro. Pero bien entiendo que decías anteriormente, no sé si lo dijiste ahorita o lo platicamos antes, acerca de que la pulsión de muerte no tiene una voluntad, por lo tanto no pulsa, por lo tanto no puede ser una pulsión de muerte. Entonces, en ese sentido, si estamos diciendo que, no sé si contradiciendo a Lacan, o sea, no sé si te refieras a eso, pero entonces, como, ¿qué vuelta le das? Pues no por contradecir a Lacan, yo creo que por cuestionar el origen del concepto de la pulsión de muerte. O sea, volverlo pulsión es, recordemos que pulsión freudiana tiene como antecedente la voluntad en Schopenhauer. Algo que obedece a un cierto empuje o una cierta voluntad. Esto implica darle una positividad. O sea, si la muerte pulsa, entonces sería algo del orden de lo positivo, del orden del ser, del orden de la intención, del orden de la voluntad.
Y de la muerte no sabemos nada. La muerte no es de ese terreno. Porque no es. Porque no es. No es del ser, es del no ser. Vladimir Yankelevich dice en su libro de la muerte, lo contrario de vivir no es morir, es no vivir. Y lo contrario de morir es no morir. ¿Por qué hace esta diferencia? Para decir, a ver, tú puedes agarrar el negro y el blanco y hacer los opuestos porque pertenecen al mismo campo, el campo de los colores. Tú puedes agarrar lo bueno y lo malo porque pertenecen al mismo campo, el campo de las cualidades. Pero tú no puedes agarrar la vida y la muerte y hacer las opuestas porque no pertenecen al mismo campo. La vida es del orden del ser, la muerte es del orden del no ser. No son contrarios. En ese mismo sentido, entonces, ¿a qué se refiere Yankelevich con que lo contrario de vivir es no vivir? Bueno, la filosofía, el psicoanálisis nos ayuda mucho para dar cuenta que en español lo tenemos, afortunadamente, que una cosa es ser y otra cosa es estar. En otras lenguas no lo tenemos así, sino por su contexto, el sein en alemán, el être en francés, el to be en inglés, donde ser y estar están en la misma palabra. Pero es que, ¿por qué no es lo mismo ser y estar? Bueno, porque todos podemos saber lo que implica estar con otro y sentirnos solos. Todos sabemos lo que es estar en una experiencia, pero realmente no estar adentro de la experiencia. Bueno, pues se puede estar existiendo y no necesariamente viviendo. Es decir, vivir no es simplemente un asunto biológico, eso sería existir. Vivir implica un sujeto implicado, vinculado, viviendo, en un sentido, encontrándose genuinamente en la experiencia, no en una vivencia automática. Y entonces,